Hola hermanos, buenos días. El mensaje de hoy está basado en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 30 al 42. Te invito a que me acompañes en una oración para ponernos en manos de Dios en lo que vamos a aprender este día. Señor nuestro, estamos delante de ti y siempre es un agradecimiento en mi corazón el que tú nos des esta libertad de escuchar tu palabra, tú nos concedas de tu gracia, de tu espíritu para día a día renovar nuestro entendimiento. Y ahora quiero poner este tiempo en especial para que la vida de mis hermanos y yo mismo estemos continuamente deleitándonos. Y en especial, Padre, quiero que hagas la obra para que reveles puntos ciegos si hay en nuestras vidas. Lo que queremos es que retires de nuestro entendimiento todo aquello que nos estorba para que te podamos ver más claramente. Lo que más queremos es crecer en gracia y es contemplarte cada día. Vayas quitando tú ese velo en el cual lo harás de manera perfecta cuando estemos cara a cara delante de ti. Pero tú nos puedes dar adelantos de eso, Señor. Tú al revelarnos por medio de la Escritura podemos ver cosas hermosas de ti y lo que veremos hoy es una de ellas. Así que prepara nuestros corazones. Este tiempo es tuyo, Señor. Nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, el día de hoy yo he titulado Llamados al sufrimiento. Este es el título del sermón y es una parte que a veces nosotros siempre abordamos el sufrimiento, tratando de encontrar en la Escritura cómo podemos fortalecernos en la fe, en todas las pruebas difíciles que se vienen a nuestra vida. Pero este día, hermanos, quiero que veamos a la luz del pasaje de los Hechos que lo más hermoso que podemos tener como cristianos es que en el sufrimiento se glorifica a Dios si la raíz de este sufrimiento es el Evangelio. Si lo que produce ese sufrimiento y nos lleva a padecer por causa de Cristo, eso es una gran bendición. Y es un mensaje algo difícil de abordar y algo que tal vez no sea deseable para muchos oídos. Pero yo estoy completamente convencido que el verdadero Hijo de Dios, el que posee su Espíritu Santo, va a dar una respuesta positiva a lo que veremos hoy. Sin embargo, si hay alguien que no ha sido instruido bien en las Escrituras, es una oportunidad de que consideremos que también somos llamados al sufrimiento. Nos gusta mucho hablar de tantas bendiciones, del llamado a la salvación, pero este es un llamado que no se separa también del sufrimiento. Eso es lo que veremos en este día. Yo creo que tanto tú como yo podemos ver a los pequeñitos cuando les ofrecemos cierto dulce, cierta comida. Ellos son selectivos. Mi hija de 3 años, si tú le pones un pan dulce, una dona de chocolate, es experta en retirar el caramelo, el chocolate, las nueces que tenga encima y te la entregan a la mitad, pero solamente agarraron lo que es más placentero, lo que a la vista de sus ojos es mejor. Y uno como padre siempre, al menos yo en mi caso, como que me entra cierta desesperación y yo los regaño porque le doy una pizza y solamente se quieren comer el queso y me quieren dejar la parte de abajo, la harina, cuando ya no tiene nada de la sustancia que a ellos les gusta. Y nosotros como padres siempre les decimos, es que tienes que ingerirlo completo. Es todo una pieza que deberías de ingerirla todo. Y a veces somos así, hermanos. Nosotros podemos recibir el Evangelio y quitar ciertas cosas que no nos gustan. Pero todo es algo de lo cual bendice a nuestra vida y nos va a ayudar a crecer a semejanza de nuestro Señor Jesús. Entonces, solamente para empezar e introducir algo acerca del sufrimiento, yo quiero que desde este momento dejes a un lado todo tipo de sufrimiento que no tiene que ver con la causa del Evangelio, con la causa de Cristo.
de compartir el mensaje de Dios. Así que, para empezar, quiero que vayamos a unas citas. En Juan 15 nos dejó bien claro nuestro Señor Jesús aquella ocasión cuando estaba en los últimos días de su vida, les dijo algo muy importante a sus discípulos. Juan 15, versículo 18 al 20. Si el mundo los aborrece, sepan que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. En Juan nos está diciendo esto. Si tú eres mi discípulo, tienes que estar bien consciente de que vas a vivir sufrimiento. Yo lo viví y ustedes no son mayores a mí, así que espérenlo, pero que no les sorprenda. Espérenlo y cuando esté ese sufrimiento por mi causa, verán que también sus vidas van a dar un fruto, van a conocerme de una manera que hasta este punto no lo han hecho. Eso fue en el Evangelio de Juan. Ahora quiero que vayamos a Lucas capítulo 14, dice el versículo 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo ven, hermanos, es algo que no se puede separar de la salvación. El ser discípulo de Jesús solamente es cuando el Espíritu Santo está en ti, cuando respondes al llamado de seguirle sin importar las consecuencias. En esta ocasión iban multitudes tras de él, pero él decía las palabras para filtrar todos aquellos que no querían sufrir por su causa. En el momento que Jesús les dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esa era una imagen que para el judío de aquella época era algo terrible decir, porque Jesús nos está diciendo que podemos morir torturados si le seguimos tras él. Ahora vamos unos versículos más adelante en Lucas 21, versículos 19, 16 al 19. Dice lo siguiente, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganarás vuestras almas. Fijan, hermanos, Jesús no le ocultó nada del sufrimiento a sus discípulos. Y nosotros pareciéramos que queremos compartir a veces el Evangelio y ocultar esta faceta. Pero Jesús siempre fue bien sincero. Yo creo que deberíamos empezar a poner mucha atención en la manera como compartimos el Evangelio. Y hay cosas tan hermosas que habla. Y esto va a ser una de ellas. Pero hay cosas que a oídos de nuestro hombre pecaminoso, de nuestro hombre terrenal, débil, que solamente piensa en las cosas terrenales, es algo tan difícil de escuchar. Sería más bien como un sermón que persuade a que no te acerques a Cristo. Algunos dijeran, oiga, pues va a terminar como Jesús. Si vienen multitudes y empieza a hablar del sufrimiento por causa de su nombre, se reducían esas multitudes. Así también puede ser en este día. Tal vez algunos quieran dejar esta transmisión, algunos quieran decir, pues en realidad va a tratar algo que no es agradable. Yo voy a escuchar la palabra de Dios, pero escoger solamente aquellos temas selectos que me bendicen. Pero, repito, el creyente que verdaderamente tiene el Espíritu Santo y que está haciendo la obra en su corazón para que deje obrar a su espíritu y tenga una vida diferente en la cual lo va a llevar a una madurez de obediencia, de sometimiento al Padre, ese creyente también va a tener un concepto
más correcto del Evangelio y del sufrimiento que implica seguir a Cristo. Quiero presentarte 3 encabezados en las enseñanzas de este día, y el primero es el mensaje potencial para el sufrimiento, y esto es el Evangelio. Nos quedamos en el versículo 30, la semana pasada veíamos cómo los 12 apóstoles fueron encarcelados precisamente por un mensaje, por algo que estaban ellos diciendo. Ellos los encarcelan y los traen a rendir cuentas ante el concilio de los judíos, y ellos les hacen rendir cuentas recordándoles una advertencia que les habían dicho: les habíamos impedido hablar en el nombre de Jesús. Y en el versículo 29, Pedro les dice, no habéis, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso estaban ellos frente a un concilio. Y Pedro agrega algo más. ¿Y qué creen que es lo que agrega? Exactamente el mensaje de salvación. Ya se los habían dicho anteriormente, pero quiero que nos detengamos a ver estos versículos, estos puntos del mensaje de salvación, que si lo has notado, Hechos está repitiendo lo mismo, el Evangelio. Dice el versículo 30, agrega Pedro a la respuesta que les da al Sanedrín: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. Y esa es parte del mensaje potencial que te va a llevar al sufrimiento. Es potencial porque nosotros, yo creo que muchas veces hemos compartido este mensaje, pero tal vez no llenos del Espíritu Santo, no haciendo tanto énfasis y recalcando las implicaciones de lo que tiene que entender el hombre. El Dios de nuestros padres levanta a Jesús, el que ustedes mataron colgándole en un madero. Esa es la respuesta de Pedro. Entonces, la primera cosa de este mensaje es que debemos de dejar bien en claro quiénes son los culpables de la muerte del Hijo de Dios. Así lo hizo Pedro. Él fue bien directo. Ustedes le asesinaron. Ellos anteriormente se estaban tratando de quitar esa culpa, pero él insiste, ustedes fueron. Nosotros, hermanos, debemos de dejar bien en claro a quien le compartas el Evangelio el por qué, el cuándo, el dónde y cómo mataron a Jesús. Siempre debemos de hacer un esfuerzo por dejar bien en claro al que no tiene a Cristo en su corazón, al que no ha rendido su vida a Él, ¿por qué murió Jesús? ¿Por qué murió? Porque Él quiso entregar su vida para que nosotros los hombres tuviéramos una oportunidad de redención, de reconciliación con el Padre. Tú tienes que sentir y decirle, Jesús murió, ¿cuándo? Hace 2000 años. Y tienes que seguirte persuadiéndole a comprender que todo esto apuntaba en las profecías, el significado del Cordero, el significado del reemplazo, del sustituto, para que satisfaga a alguien la ira del Dios. Debemos de explicar no solamente el cuándo, sino también el dónde. Fue en Jerusalén, a las afueras, fue por manos de los ciudadanos romanos, de los soldados del emperador, también fueron incluidos ahí los líderes religiosos, los judíos, y también el cómo. Fue de una manera terrible, una manera en la cual destruyeron su cuerpo, una manera que era la peor muerte de aquella época. Y tenía que ser así para dejar un reflejo de cómo es para Dios la gravedad del pecado. Se merece un castigo terrible, y eso solamente era lo visual, lo que se pudo registrar en la historia a través de los apóstoles,
en lo que conocemos como los evangelios. Esta es parte del mensaje potencial que te puede llevar a un sufrimiento. Deja bien en claro, explica todo lo que gira alrededor de la muerte de Jesús. Y también debemos de incluir y hacer todo lo posible para que el oyente se identifique como aquellos que gritaron, crucifícale, porque todos somos pecadores, todos ofendemos al Padre. Y si tú y yo no insistimos en compartir este mensaje, las personas van a estar bien tranquilos, van a estar sin culpa, van a vivir de una manera que no agrada a Dios porque no van a creer en un juicio eterno, no saben nada acerca de la muerte de Jesús, el propósito, por qué vino a morir. Además debemos de agregar lo siguiente, el versículo 31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Entonces, aquí es donde tú les muestras también un rayo de esperanza. Si ya sabes por qué muere Jesús, cuál era el propósito de su muerte, es para quitar de nosotros una condenación eterna. Es el rayo de luz, decir, esa muerte agradó al Padre, por eso le resucitó. Y no solamente le resucita, sino lo pone a la diestra del Padre. Está ahí en toda autoridad, esperando que la puerta siga abierta y que el Padre siga derramando esa gracia, llamando a los pecadores al arrepentimiento por medio del mensaje de la palabra, el cual tú y yo debemos de extender. Nosotros debemos hablar del arrepentimiento. Tenemos que insistir y dejar bien en claro por qué debes de arrepentirte, por qué tienes que hacerlo día a día, porque no somos perfectos. Si no te arrepientes, no hay perdón de pecados. Si no hay perdón de pecados, no hay reconciliación con el Padre. Pero si te arrepientes, eres reconciliado con el Padre, formas parte de su reino y de su familia y recibes el Espíritu Santo para seguir esparciendo este mensaje de salvación. También dice el versículo 32 y 33 la respuesta de Pedro. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ahora puedes ver por qué es un mensaje potencial para el sufrimiento, porque puede hacer enfurecer a las personas. Este mensaje en el cual tú confrontas a los demás de que son pecadores y que deben de arrepentirse no es nada grato. Tiene una parte difícil de digerir, pero hay otra parte que también da esperanza. Entonces, Dios va a saber a qué respuesta te puedes enfrentar cuando tú compartas este evangelio. Puede ser como la de esta ocasión y no debemos de rehuir a ese sufrimiento, sino al contrario, debemos de esperarlo y abrazarlo como lo hicieron estos discípulos. Entonces, nosotros somos los mensajeros junto con el Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pedro. Yo creo que fueron de las cosas que más les causaron ira, porque cuando Pedro menciona el Espíritu Santo y que está al lado de ellos al mismo tiempo como ellos son testigos y dicen el Espíritu Santo también es testigo con nosotros. A los judíos les ofendió demasiado. Yo estaba buscando en la Reina Valera cuántas veces se encuentra espíritu, el Espíritu de Dios mencionado, y más de 60 veces lo puedes encontrar. Y en esas 64 veces o más, puedes ver que está avalando el mensaje de Dios. Está haciendo cosas entre las personas, entre los profetas, reyes, revelando la presencia de Dios, su mensaje, capacitando en el caso de los jueces el favor de Dios sobre Israel. Entonces los judíos no creían en Jesús y ahora estos 12 discípulos, estos 12 apóstoles que están llenando del evangelio todo Jerusalén, están diciendo esto: el Espíritu Santo está de nuestro lado. Eso los hizo enfurecer bastante. En el contexto de un judío esto era
de tomarse con mucha seriedad. A lo mejor alguien de una religión que jamás ha escuchado hablar de Jesús, del Espíritu Santo, pues no puede tener una noción de cuán importante es la persona de Dios, el Espíritu Santo. Pero estos judíos sí lo comprendían y no podían soportar que ellos estuvieran diciendo que también está del lado de ellos. Ellos tenían ese celo de no identificar a nadie absolutamente con la cosmovisión que ellos tenían para la salvación. Ellos decían, estás ofendiendo nuestra manera de pensar, nuestra religión, el Espíritu Santo para nada está de tu lado. Y yo creo que saquemos un principio de aquí, porque cuando tú presentas el Evangelio y confrontas al pecador y le hablas diciendo estas mismas palabras, solamente a Jesús fue exaltado para que delante de Él se arrepientan y de esa manera reciban el perdón de pecado. Estás excluyendo cualquier otra posibilidad de salvación. Esto, hermanos, enfurece al mundo. Esto lo enfurece. Cuando hay misioneros que llegan a otras culturas y pueden presentar este mensaje de salvación, a algunos les va a enfurecer. Yo estoy recordando en una ocasión que por varios días estuve compartiendo a un joven que me topaba en el transporte público y teníamos ciertas charlas. Todo empezó hablando de libros cristianos y después de varios días indagando, o sea, supe que aparentemente era alguien que buscaba a Dios con las escrituras, pero tenía una mezcolanza de religiones orientales, de filosofías, de tantas cosas que nublaron su entendimiento, y él decía, Jesús solamente es un camino para llegar a nuestro destino eterno de perfección. Y tenían varias ideas, pero el punto era ese. Jesús, tú estás con una mente cerrada, él me decía. Tú estás limitando tantas cosas para nosotros llegar con Dios. Entonces llegó el último día que hablé con él, porque empezó un periodo vacacional y luego se vino ahora la pandemia, pero yo ese último día yo me puse en manos de Dios y le dije, tengo que confrontar a este hombre lo más directo posible, porque es muy probable que voy a dejar de verlo ya durante muchos días, si no es que quizás ya nunca lo vuelva a ver. Y tuve que ser bien directo con él y enfaticé, hermanos, solamente es a través de Jesús. Y eso, hermanos, lo hizo enfurecer, no le importó a todas las personas que estaban en el camión. Y empieza a decirme, tú estás ciego, y empezó a gritarme, a decirme que era un necio, y podemos ver, se sintió tan ofendido, porque eso es una de las reacciones naturales del hombre pecador. No pueden aceptar. El enemigo tiene cegado su entendimiento y ellos se enfurecen si solamente les está cerrando el camino de arrepentimiento a través de Cristo Jesús. Entonces te invito nuevamente a considerar si tú no has tenido este tipo de experiencias donde no has hecho enfurecer a alguien, más bien es la palabra. Yo creo que debiéramos de tener más énfasis. Tenemos que ser como los apóstoles, como ellos, compartir el mensaje de manera completa. Esto ocurre en nuestras vidas, hermanos. ¿Qué tan frecuente pasa esto? Quiero preguntarte, así fue con los apóstoles. Ellos hicieron enfurecer a estos líderes religiosos. Ellos hablaron estas palabras y llenaron a Jerusalén, como dice el versículo 28 en ese capítulo. No les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, creo que es algo que deberíamos de considerar tú y yo. ¿Cuándo fue la última vez que se pueda decir algo de nosotros, de nuestra iglesia? Ustedes llenaron de este mensaje todo el vecindario, toda la oficina, todo tu salón de clases, toda tu ciudad.
Y hay personas que están enfurecidos contigo. Yo creo que por eso necesitamos seguir indagando en ellos las lecciones que tenemos del Espíritu, del avivamiento, del obrar del Espíritu Santo en la iglesia. Ahora el siguiente encabezado, la siguiente enseñanza que quiero plantearte es la respuesta imparcial del hombre al Evangelio. Y lo vemos en los versículos 34 al 37 que dicen lo siguiente: entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacaran fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, miren por ustedes lo que van a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora en escena entra este hombre llamado Gamaliel, que tenemos algunas referencias de quién era, el mentor o el maestro del apóstol Pablo. Era alguien tan respetado del pueblo, y si lo percibes tal vez puedas ver sabiduría, puedas ver un mensaje positivo de lo que está empezando a decir. Él trata a lo mejor de calmar un poco la situación en el concilio e inclinarse también un poco a favor de los apóstoles, del Evangelio. Pero debemos de tener mucho cuidado con esto. Por eso yo le puse este encabezado: la respuesta imparcial del hombre al Evangelio. Es como si él buscara un término medio donde digo, no voy a ofender a mis amigos del Sanedrín, tampoco voy a hacer que esté completamente fuera de las posibilidades de que ellos me consideren un amigo, los apóstoles, porque en este punto pues pareciera que yo estoy buscando un punto medio. Pero debemos de tener mucho cuidado. Yo creo que este hombre dice unas verdades como la de decir, si Dios emprende algo, nadie lo puede detener absolutamente. Ellos lo vieron a lo largo de la historia de Israel. Él conocía las historias de los profetas, de los jueces. Él sabía que cuando Dios se proponía a llevar a cabo alguna obra, nadie lo podía impedir. Entonces trata de recordarles ese atributo de Dios. Dios es un Dios todopoderoso, Él no puede interrumpir su agenda. Así que recordemos estos hombres como Judas y Teudas. Algunos de ellos no sabemos absolutamente nada de estos personajes. En el caso de uno de ellos fue muy reciente, no eran tantos años. Habla del censo. El último censo que había hecho el emperador fue en los días del nacimiento de Jesús, y él decía, sí persuadieron, sí hicieron sus grupos de seguidores, pero el punto es que se mueren y esto se terminó. Ellos tenían cierta apariencia de que eran enviados de Dios y estaban haciendo la voluntad de Dios, pero recuerden, ellos mueren y se acaba la obra, las intenciones, los planes, que ahora estaba claramente que eran planes de los hombres y no de Dios. Entonces, no sabemos qué tanto había en su corazón diciendo estas palabras a dar a entender y que él mismo creyera. Yo creo que esto viene de Dios. Yo me inclino y directamente, y si soy franco, creo que esto viene de Dios, así que déjenlos en paz. Él no dijo eso, dijo, consideremos esa posibilidad. ¿Se fijan? Por eso era neutro Gamaliel. Y dice el versículo 38 y 39, y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean tal vez hallados luchando en contra de Dios. Y continúa, persiste, es una posición intermedia, es algo neutro, es algo imparcial. Pero, ¿por qué sabemos esto? Porque los resultados a estas palabras no le van a alcanzar a Gamaliel a recibir la recompensa de los apóstoles.
Se fijan, hermanos, es muy diferente. Él no les dijo, ¿saben qué? Ya párenle. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que unirnos a ese mensaje. Él no dijo eso. Él dijo, vamos a dejar que Dios tome cartas sobre el asunto y simplemente esperar. Es una posición neutra, pero es peligrosa. Es peligrosa porque no estás atendiendo a ese llamado de arrepentimiento. Gamaliel no recomendó arrepentirse. Él no se adherió al mensaje de salvación de los apóstoles. Eso no ayuda nada en la eternidad, tanto ni para él ni para los del Sanedrín. ¿Te has preguntado si tú y yo a veces respondemos así al mensaje de Dios? Ese mensaje, hermanos, me hizo considerar que muchas veces yo soy como Gamaliel. Y yo creo que lo hacemos también, regresando a esa analogía de que agarramos el evangelio y queremos hacer a un lado algo, como lo es el sufrimiento, como Él es el padecer por causa de Cristo. Yo creo que a veces somos como Él. Seamos sinceros, hermanos. Somos como esos niños que tú le puedes dar un Duvalín y son de 2 colores, agarran la cucharita y no, a mí nada más me gusta el sabor de chocolate. Y lo entregas la otra parte. Así pareciera que somos a veces. Como Gamaliel y decir, no, pues yo no me gusta hablar tanto del sufrimiento por causa de Cristo. Sé que es una realidad, pero ya si viene a mi vida, pues adelante. Y es bien peligroso, hermanos, porque así no avanza la obra. No persuades al arrepentimiento. Tú no estás haciendo estragos en el reino de las tinieblas. Ese es el punto al que quiero llegar. Todo por una respuesta imparcial. Pero sin embargo, somos llamados a aceptar este sufrimiento. Ese es el último encabezado, aceptando el llamado al sufrimiento, tal y como lo hicieron los apóstoles. Fíjate lo que dice el versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Aquí, hermanos, recordemos que los apóstoles ya sabían que tenían que podían sufrir por Cristo. Ellos comprendieron que potencialmente las palabras que estaban diciendo, el mensaje del evangelio, los iba a llevar al sufrimiento. Y ya habían sido expuestos en el capítulo anterior, en el capítulo 4. Se les advirtió claramente en el versículo 18, por este mismo concilio, llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Ellos ya estaban conscientes de esto, hermanos. Ya estaban conscientes desde que Jesús les había dicho, van a sufrir por mi causa. Y aquí podemos ver, hermanos, mucho odio para los apóstoles. Esto de que fueron latigados, tú puedes leerlo en un segundo y pasas la lectura y no meditas en la palabra y no le pides que revele a Dios la situación que ellos vivieron. No nos va a impactar y no nos va a hacer considerar ese sufrimiento. Lo más seguro, hermanos, es que ellos, los 12 apóstoles que fueron encerrados, fueron latigados 39 veces, porque esa era la ley de los judíos. Vas a dar 40 azotes menos uno cuando se trate de castigar a alguien. Y no era un látigo cualquiera. Tenían puntas que rasgaban a tu cuerpo. Y se cree en la tradición que se les daban 2 latigazos en la espalda, uno en el pecho, 2 en la espalda, uno en el pecho, hasta que terminaba tu castigo. Y algunos terminaban tan desgarrados, podían ser expuestos tal vez a la muerte. Y los 12 sufrieron por causa de Cristo. El estar latigando a estos hombres, yo me quiero poner tal vez en la mente de estos hombres, y era un coraje terrible. Queremos que paren de hablar. Ya les habíamos advertido, y aunque Gamaliel nos da este consejo, no vamos a dejar que se vayan así nada más.
Estamos hablando en serio. Paren de hablar de Jesús. Paren de llenar a Jerusalén. Paren de extender este mensaje. Y vamos a subir la intensidad de nuestra amenaza. Ahora los castigan, y no solamente a Pedro, el que encabezaba a la iglesia, sino a los 12 apóstoles. Había mucho odio por causa de Cristo. Sin embargo, hermanos, nosotros podemos ver esa promesa cumplida que Jesús le dio a sus discípulos en Lucas 21. Quiero que vayamos a este pasaje. Versículos 12 al 15. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán. Los entregarán a las sinagogas y a las cárceles, serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto les será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa. Porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Se fijan, hermanos? La respuesta de los apóstoles al Sanedrín no pudo ser resistida. ¿Qué pasa cuando tú no aguantas alguna confrontación y ya sabes que te están diciendo que estás equivocado? Pueden ocurrir dos cosas. O reconoces con humildad tu falta, o haces todo lo contrario, explotas en ira. ¿Por qué? Porque no pudiste resistir esa palabra. Y es lo que pasa aquí. Ellos desatan su odio a los discípulos y reaccionan de esa manera. ¿Por qué? Porque no pudieron resistir la palabra que Dios le dio a los discípulos en ese momento difícil. La promesa de Jesús se cumple. El Espíritu Santo les pone en sus bocas, ¿qué fue? Exactamente el mismo mensaje de salvación que les ha venido llevándose a cabo desde que inicia el derramamiento del Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos. Por esa causa son encarcelados, el ángel los libera y luego los traen ahora en el concilio y les preguntan, oigan, ¿por qué siguen hablando el nombre de Cristo? Y Pedro responde, no podemos callar, pero no se queda ahí. Otra vez el Espíritu Santo lo inunda y comparte este mensaje de salvación. Fue la causa del sufrimiento. Sin embargo, fíjate lo que dice el versículo 41. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del hombre. Y aquí empieza lo más hermoso de esta palabra, creo yo. No nos gusta a veces considerar el sufrimiento en la vida cristiana, pero el sufrimiento que es por causa de Cristo va completamente unido a un gozo indescriptible. Y ese gozo, hermanos, no todo creyente lo experimenta. No todo creyente. Hay una dimensión de un gozo de saber el perdón de tus pecados, de saber que ya no hay culpa, que ya no hay condenación porque Jesús te ha perdonado, pero también hay un gozo en el cual tú puedes decir, llegué a seguir a Jesús hasta las últimas consecuencias. Fui parte, junto con Él, de sus sufrimientos y padecimientos. Eso me da un gozo indescriptible. Yo creo que hay muchos creyentes que no pueden saber exactamente el significado de estas palabras, porque no lo han experimentado ellos mismos. Y es la pregunta que quiero que tú y yo nos hagamos. ¿Sabemos algo de este gozo? ¿Hemos relacionado un sufrimiento por compartir el mensaje de salvación a una situación en la cual nos está causando estragos? Y todo empieza porque quizá no hemos sido llenos del Espíritu Santo, no hemos dejado obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas, y por eso mismo no hemos entendido que también somos llamados a sufrir.
tú y yo fuimos llamados a la salvación, pero también fuimos llamados al sufrimiento. Y la causa de este sufrimiento es legítima, es por amor a Cristo. Es por predicar el mensaje que trae reconciliación del hombre que odia a Dios y que llega a arrepentirse. Ahora va a ser tu hermano, va a ser tu familia, va a ser una alma en la cual se van a regocijar en el cielo si viene al arrepentimiento. Y quiero insistir en lo siguiente, que es algo que no se puede separar, la salvación del sufrimiento. Y hay un pasaje donde, escuchando a Pastor Núñez, Miguel Núñez, él dijo lo siguiente: yo creo que si esto no te convence, esta verdad que venimos diciendo de que el sufrimiento es completamente unido a la salvación, yo creo que nada más te va a poder convencer. Filipenses 1, 27 al 29 dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para ustedes de salvación, y esto de Dios. Él está diciendo a la iglesia de Filipos: yo quiero que estén a mi lado, peleando por extender el evangelio. Y a pesar de que haya mucha oposición, no se detengan. Pero fíjate lo maravilloso lo que dice en el versículo 29. Porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo no solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Pueden ver, hermanos, no separó el apóstol Pablo esta enseñanza. Es un don de Dios el que hayas creído en Cristo Jesús. La fe es un regalo en el cual tú creíste que Jesús era tu Salvador, pero aquí está diciendo, sino también que padezcas por Él. No puedes para nada pensar que es una separación, creer y sufrir por Jesús. A eso somos llamados, hermanos. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios es para encontrarnos con el Padre. Y yo creo que el sufrimiento ha llevado a algunos creyentes a estar tan cerca del Padre y abrir este entendimiento, por lo cual ellos manifestaron gozo. También el sufrimiento, hermanos, te lleva a la presencia de Dios. Dice el versículo 42, con esto terminamos. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Qué pasó en la vida de los discípulos? Ellos tomaron más fuerza, ahora eran más enérgicos para llevar la gran comisión. Y eso fue después del sufrimiento, después de padecer por Cristo, por su causa. Después de haber sentido ese gozo, ¿cómo no iban a extender mucho más y más, con más determinación el evangelio? Y creo que debiéramos de visualizar eso en nuestra vida. A veces yo creo que sería bueno soñar que nosotros emprendiéramos cosas grandes así. A veces nuestros deseos se limitan a cosas terrenales me gustaría alcanzar esta carrera, conquistar esta meta, me gustaría tener esta casa, esta pareja. Pero no nos ponemos metas como esto. ¿Cómo me gustaría ser lleno del Espíritu Santo para alcanzar a todos mis vecinos? Que ya los tenga hartos y digan, hey, te vamos a correr del trabajo si sigues predicando de Cristo. Ya has inundado a nuestro salón, ya no te queremos en la escuela, vamos a hacer lo posible para que te corran. Eso es lo que pasó aquí, hermanos.
Y es porque el Espíritu Santo, la gracia de Dios vino sobre la vida de estos creyentes, y te invito a que anhelemos esto. Y si realmente anhelamos esto, es que tú estás aceptando todas las implicaciones del Evangelio, tu salvación y el sufrir por Cristo, porque ese sufrimiento es lo que hace que crezca la obra de Dios. Muchos van a ver y van a quedar impactados por eso. ¿Cómo es que para ti vale la pena más sufrir por Cristo que perder tu trabajo, que recibir una golpiza, que terminar en la cárcel, que terminar siendo lleno de tu testimonio de puras mentiras, difamado? Pero a esto es lo que debiéramos de buscar, la manifestación del Espíritu Santo en tu vida, y Él está envuelto en todo esto, en sus hijos, los fortalece para que en este mensaje, para que no se detenga. Él va a ser el que impulsa su obra, va a ser, incluso puede mandar a ángeles si tú estás dispuesto a obedecerles y a ser lleno por el Espíritu Santo, para que en ocasiones te libere, como lo hicieron con ellos. Pero en ocasiones Dios se va a glorificar si termina en sufrimiento. Y ahí es donde tú y yo somos llamados también a sufrir. Consideremos esta enseñanza y oremos, hermanos, para vivir esto. Padre bendito, queremos que tu palabra nos lleve a vivir de una manera distinta. Tal vez algunos de nosotros no experimentaremos persecución tan grave, pero no sé qué tan correcto sea que la pidamos, la anhelemos, la persecución. A veces tal vez si debiéramos, si somos cobardes. Pero lo que más debemos de anhelar, Señor, es tu presencia, es estar de ti, tan cerca de ti, cara a cara, Señor. Así como lo hizo Jacob, luchó contigo, y él puede decir, estuve cara a cara con Dios y no morí. Y cuando estamos cara a cara contigo, nuestra vida cambia. Y si realmente quisiéramos estar cara a cara contigo, no tenemos por qué dejar a un lado el sufrimiento. Haz tu obra, Padre, para que este mensaje en mi vida y en la de mis hermanos cobre una realidad, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Queremos aprender a aceptar este sufrimiento por el cual también fuimos llamados. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.